Bien, vamos a continuar ahora con la función cuadrática. Como lo mencionaba en la otra clase, la función cuadrática tiene la forma f de x igual a ax al cuadrado más bx más c. ¿Ok? La función lineal les había dicho que cuando lo vemos como ecuación se representa como y igual a mx más b, pero la función cuadrática es ax cuadrado más bx más c. ¿Ok? Y vamos a ver un primer ejemplo. Lo que vamos a estar haciendo el día de hoy es el análisis de la función cuadrática. Y para ello vamos a ver algunos puntos. Aquí alcancé a apuntar 4 porque el pizarrón hasta ahí me gustó, pero después voy a estar apuntando más. ¿Ok? Entonces la función cuadrática dice, el ejercicio dice así: a partir de la función f de x igual a x al cuadrado menos 8x más 7, determina. Lo primero que tenemos que observar es que esta función se parece a esta función que está acá arriba, ¿no? Solo que esta es la forma en forma general y aquí ya es el caso particular. De esto tenemos que extraer los valores de A, de B y de C para empezar a trabajar con ellos después, ¿ok? En ningún momento te va a pedir cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Sin embargo, vas a usar A, B y C para determinar algunos de los incisos. Así que de una vez, lo primero que hacemos es obtenerlos, ¿ok? En el caso de aquí, A, ¿cuánto vale? Si A es el coeficiente de x cuadrada, ¿cuánto vale A aquí? Sabemos que el coeficiente de x al cuadrado aquí es 1, porque hay una x al cuadrado. Entonces A es 1. El valor de B es el coeficiente de x, en este caso el valor de B es menos 8. Y el valor de C es el término constante, que en este caso es 7. ¿Ok? Entonces ya tengo el valor de A, el de B y el de C. ¿De dónde los extraje? De los coeficientes aquí. El coeficiente del término cuadrático es A, el coeficiente del término lineal o el de que solo es X es B y el coeficiente del término constante es C. ¿Ok? Lo primero que se te pide es que determines hacia dónde abre. ¿De qué depende si abre una parábola hacia arriba o si la parábola abre hacia abajo? Depende de si el coeficiente de x es positivo, es decir, si A es positivo o si A es negativo. Si aquí hubiera un signo de menos, entonces tendríamos un coeficiente de x negativo. Pero como tengo el coeficiente positivo aquí, entonces A abre hacia arriba. ¿Por qué? Porque A es positivo, entonces abre hacia arriba. La respuesta hacia dónde abre, la respuesta de hacia dónde abre es hacia arriba. ¿Ok? Lo que voy a estar escribiendo del lado de acá es como un formulario que te va a servir para todo lo demás. ¿Ok? ¿Hacia dónde abre? Esta primera pregunta de hacia dónde abre, si A es positivo, entonces abre hacia arriba. Si A es negativo, entonces abre hacia abajo. ¿Ok? Si A es positivo es una parábola que va hacia arriba, si A es negativo es hacia abajo. Y no va a abrir ni hacia la derecha ni hacia la izquierda porque esto que está aquí ya no sería una función. ¿Ok? La primera respuesta entonces es abre hacia arriba. Siguiente pregunta, ¿el vértice es un máximo o un mínimo? Depende de hacia dónde abre. ¿Por qué? Porque si abre hacia arriba, entonces el vértice es un mínimo. Recuerden que vértice es donde, en este caso es el punto más bajo o el punto más alto de la parábola. ¿Ok? Si abre hacia abajo, el vértice entonces será un máximo. ¿Ok? En este caso abre hacia arriba, por lo tanto el vértice es un mínimo. Aquí dice, ¿el vértice es un máximo o un mínimo? Es pregunta. La respuesta es, aquí es un mínimo. ¿Ok? La respuesta es mínimo. Ahora bien,
La siguiente pregunta es, ¿cuál es la intersección con el eje Y? La intersección con el eje Y la vamos a encontrar, la intersección, y repito, lo que estoy escribiendo aquí es como un acordeón, formulario o algo que ustedes tienen que estudiar, ¿ok? No acordeón para sacar en el examen. Intersección con el eje Y. ¿Cómo obtengo la intersección con el eje Y? En cualquier tipo de función, la intersección con el eje Y la voy a encontrar haciendo 0 o cuando x vale 0, haciendo 0x. Es decir, sustituyendo la x por 0. ¿Qué es lo que sucede si yo le doy valor de 0 a x? En este caso de aquí, la intersección con el eje Y la voy a obtener en f de 0. Cuando x vale 0, esto es 0 al cuadrado menos 8 por 0 más 7. Y obviamente esto se hace 0, esto se hace 0 y solamente nos queda 7. La intersección con el eje Y es entonces el punto 0 en x, 7 en y. ¿Ok? Así es como se obtiene la intersección con el eje Y, sustituyendo 0 en x. Otra manera, otra clave o otra manera de hacerlo es simplemente yéndote por el valor que es constante, el que no es variable o el que no varía de acuerdo al valor de x. Aquí el valor que no varía con x es 7. Entonces la intersección con el eje Y siempre es el valor de c. Siempre, no necesitas ni siquiera hacer esta sustitución. La intersección con el eje Y siempre es el valor de c. En este caso c es 7. La intersección con el eje Y es 0,7. ¿Ok? Esa es otra manera de resolverlo también. Siguiente pregunta. Las intersecciones con el eje X. Las intersecciones con el eje X también son nombradas o llamadas como ceros o raíces. ¿Ok? Ese es otro nombre que reciben. Las intersecciones con el eje X, aquí la voy a poner. Intersecciones con el eje X, ¿cómo las vamos a encontrar? Las vamos a encontrar regularmente, en este caso y en los casos que vamos a estar viendo, las vamos a encontrar factorizando. Si no se pudiera factorizar sería con fórmula general, pero los casos que vamos a estar viendo sí se van a poder factorizar. Entonces las intersecciones con el eje X las vamos a encontrar factorizando. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a factorizar? La ecuación original. En este caso, voy a resolver este ejemplo. X cuadrada menos 8x más 7 lo voy a igualar a 0. ¿Por qué lo iguala a 0? Porque es como si aquí dijera f de x, que es y. Es como si dijera y igual a, y esta es la función, ¿no? Entonces, así como las intersecciones con el eje Y se obtienen cuando x vale 0, las intersecciones con el eje X se obtienen cuando y vale 0. Entonces, como y va a valer 0, por eso es que aquí pongo un 0, que lo puedo poner aquí o lo puedo poner como lo había puesto antes del otro lado. ¿Ok? Entonces, así es como vamos a encontrar las intersecciones con el eje Y. Con el eje X, hago 0 el valor de Y y después voy a factorizar para encontrar en qué valores de X el valor de Y se hace 0. ¿Y cómo factorizo esta parte? Dos números que multiplicados me den 7 y que sumados me den menos 8. Pues obviamente 7 por 1, porque 7 es un número primo. 7 por 1 es 7, y para que me den menos 8, entonces pondría menos 7, menos 1. ¿Ok? Voy a revisar otra vez. Menos 7 por menos 1 me da más 7, sí. Menos 7 menos 1 me da menos 8, sí.
dos números que multiplicados me den el del extremo y que sumados me den el del medio, ¿no? Y ahí está. De aquí que sigue ya factoricé, como lo habíamos visto antes, y vamos a cada una de las soluciones igualarla a 0, porque cada una de estos factores, cada uno de estos factores va a ser 0, va a hacer que y valga 0. Entonces la primera respuesta, la primera raíz, el primer 0, la primera intersección, acuérdense que es lo mismo, intersección 0 raíz, es 7 y la segunda es 1. ¿Ok? Ahí ya tengo los dos números, las dos ceros o raíces. El primero es, entonces, 7 en x hace que y sea 0 y 1 en x hace que también y sea 0. Es decir, si yo pongo 1 aquí en esta ecuación, en la ecuación original, 1 al cuadrado es 1 menos 8 por 1, 8 más 7, 1 menos 8 más 7 es 0. Y si yo pongo aquí el 7, también hace 0, ¿no? Ustedes hacen la cuenta. Entonces, esto que está aquí son las intersecciones con el eje X. La siguiente... Entonces, el siguiente punto es encontrar las coordenadas del vértice. ¿Ok? Para encontrar las coordenadas del vértice, lo que estamos buscando cuando se le solicita esto es las coordenadas de ese punto donde es el eje de simetría de la parábola. Entonces, en Matemáticas 3 veíamos que el vértice se define con coordenadas h, k, donde h representa la coordenada en x y k representa la coordenada en y. ¿Ok? No sé si lo recuerden, en Matemáticas 1 vieron que para encontrar la coordenada en x, es decir, h, las coordenadas del vértice. Para encontrar h, utilizábamos menos b entre 2a. ¿Y de dónde vamos a encontrar b? ¿Y a quién se refiere con b y con a? Pues a la a y a la b que originalmente habíamos obtenido. Entonces, en este caso, el valor de b, la coordenada en x, que es h, sería menos el valor de b entre 2 veces el valor de a. El valor de b es menos 8 y el valor de a es 1. ¿Cómo nos quedaría entonces el valor de h? H es igual a menos por menos más 8 entre 2 por 1, 2. 8 entre 2 es 4. Ahora, consideren que este menos es de la fórmula y este otro menos es el que tenía el valor de b, por eso fue que menos y menos dio más. ¿Ok? Así se encuentra la coordenada en h. Ahora, ya tenemos el vértice que está en 4, y no sé qué es lo que va aquí todavía, porque tengo la de h más no tengo la de k. ¿Cómo encuentro el valor de k? Bueno, lo voy a encontrar en la función original cuando x vale 4, es decir, para encontrar k, lo que voy a hacer es sustituir h en la función. Es decir, voy a encontrar lo que conocemos como f de h. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner f de h, que es 4. F de 4 es igual a... Y aquí voy a poner la función original que dice x al cuadrado menos 8x más 7. ¿Sí se alcanzó a ver? Ok, ¿y qué es lo que voy a poner aquí? Pues si aquí va x, entonces va a ir 4.
Si aquí va x, entonces va a ir 4. 4 al cuadrado menos 8x más 7. Y f de 4 entonces es, esto es lo que vamos a conocer como k, que es 4 al cuadrado es 16, menos 8 por 4 es 32, 16 menos 32 es menos 16, más 7, menos 16 más 7 es 16 menos 9, menos 9, ¿ok? El vértice entonces está en 4, menos 9. Y así es como encontramos las coordenadas del vértice. Repito, la de h se encuentra con esta formulita, menos b entre 2a, de ahí es donde se obtiene a y b. Y k se obtiene sustituyendo h en la función, porque cuando x vale 4, entonces y vale menos 9, y así es como se obtiene k, ¿ok? El siguiente punto es obtener la gráfica de los puntos que ya he obtenido, es decir, ya tenía ahí en alguno de los incisos, se me pedía la intersección con el eje Y, era el punto 0,7, de ahí es de donde saco este primer punto. El segundo punto de mi gráfica son las dos intersecciones, los ceros o raíces, se les llama intersección con X, cero o raíces. Entonces aquí, estos que están aquí son los ceros o raíces, que son las intersecciones con el eje X, y esto que está aquí es el vértice. ¿Ok? Entonces es 1, 2, 3, 4 puntos los que voy a graficar. El primer punto es la intersección con el eje Y, está en 0 para X, 7 para Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segundo punto es 1,0. 1 para X, 0, Y. Tercer punto, 7,0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el último punto es 4, menos 9. 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Ahí está. Con esos 4 puntos es suficiente para esbozar la gráfica. No se les va a pedir una gráfica completa, pero sí que esbocen la gráfica y esos puntos son suficientes para esbozar la gráfica, ¿no? Que me va a quedar un poco chueca, pero ahí más o menos. ¿Ok? Esa es la parábola que abre hacia arriba, que tiene un mínimo, que tiene el vértice y las raíces en los puntos que están marcados. Lo siguiente que se nos requiere es la ecuación del eje de simetría. ¿Qué es el eje de simetría de una parábola? Pues obviamente es el eje que parte en dos partes iguales a la parábola. En este caso, el eje de simetría estaría pasando por el vértice, que es el que está por la mitad de la parábola, y pasaría por aquí, ¿no? Esto que estoy dibujando es el eje de simetría. Y el eje de simetría, como es una recta, tiene una ecuación, la ecuación del eje de simetría. Aquí he estado agregando el procedimiento de cómo se hace todo el análisis. Cuando no se los había mencionado, pero para la gráfica se necesitan las 4 coordenadas que ya habíamos obtenido antes, 1, 2, 3, 4, y para la ecuación del eje de simetría, la ecuación del eje de simetría siempre va a ser x igual a h, es decir, en este caso, x igual a, ¿y de dónde saco h? El vértice que ya tenemos, por ahí en algún lugar lo tienen, es h, k, es decir, esta que está aquí es h. La ecuación del eje de simetría es x igual a 4. Y esto es porque el valor de x de esta recta siempre es 4. Siempre, nunca es 5, nunca es 3, siempre es igual a 4. Por eso es que la ecuación del eje de simetría es x igual a 4, es una constante. Entonces, lo siguiente que tendríamos que obtener es
A continuación vamos a obtener el valor máximo o mínimo. En este caso, ¿qué es? ¿Es un máximo o un mínimo? Es un mínimo. Pero te preguntan máximo o mínimo porque si te dijeran el valor máximo ya te estarían dando la respuesta de la segunda pregunta, que era si era máximo o mínimo, ¿no? Entonces el valor máximo o mínimo en esta parábola es un mínimo y su valor es el valor de y. En este caso, ¿cuánto vale y aquí? Es el valor de k. Así como el valor de x es 4, el valor de y es menos 9. Entonces el valor mínimo en este caso es menos 9. Y de manera general, el valor máximo o mínimo, como lo puse aquí, siempre es k, ¿no? El valor, cuando te están pidiendo máximo o mínimo, no te están pidiendo el valor de h, sino el valor de k. En este caso es menos 9. Aquí está en el resumen que estoy haciendo del lado de acá, el máximo o el mínimo siempre es k. Ok, siguiente pregunta, ¿cuál es el dominio? Lo habíamos visto en algunas clases que el dominio de cualquier función polinomial, y la función cuadrática es una función polinomial, el dominio de cualquier función polinomial son todos los números reales. Entonces, todos los números reales, ¿por qué? Porque esta gráfica va a seguir prolongándose hacia la izquierda y por el lado de acá, aunque no la dibujé toda, va a seguir prolongándose hacia la derecha, de manera que el dominio va a recorrer todo el eje X desde menos infinito hasta infinito. La gráfica va a avanzar desde menos infinito hasta infinito, por lo tanto el dominio son todos los números reales. Ahora, ¿qué sucede con el rango? Si yo me voy recorriendo el eje Y, entonces la gráfica no empieza desde menos infinito, sino que empieza desde este punto, que es menos 9, el valor de k, de menos 9 hacia arriba. Esto se escribe como Y, porque es el rango, es mayor o igual que menos 9. De manera general, el rango va a escribirse como y mayor o igual, en este caso y mayor o igual que el mínimo, o bien si abre hacia abajo, entonces y no va a ser mayor que cierto número, sino menor, porque abre hacia abajo. Entonces el rango, cuando hay un máximo en lugar de un mínimo, el rango es y menor o igual que ese número que sea el máximo, ¿no? Entonces, eso es el dominio y el rango. Ok, ahora lo último que se les va a pedir es la ecuación en la forma vértice o estándar. Para esta ecuación en la forma vértice o estándar, que tal vez piensen que nunca en su vida habían escuchado, y es así, nunca la habían escuchado, lo que vamos a recordar es cómo se traslada una gráfica. Lo vimos en otro video, traslación de parábola o traslación gráfica, y veíamos qué es lo que sucede cuando el vértice se traslada, qué es lo que sucede con la ecuación. Para empezar, es importante mencionar que esta gráfica es la gráfica de x al cuadrado trasladada a otro lugar, ¿ok? Originalmente estaba aquí, por así decirlo, y fue trasladada hacia acá, ¿ok? ¿Por qué sé que es la gráfica de x al cuadrado trasladada? Porque aquí dice x al cuadrado. Si dijera 5x al cuadrado, ya no es la gráfica de x al cuadrado trasladada. Pero en este caso sí, porque dice x al cuadrado, eso significa que el valor de a es 1 y por lo tanto fue la gráfica x cuadrada trasladada a otro lugar, ¿ok? Ahora, no sé si ustedes recuerden, pero si la gráfica original estaba aquí y se trasladó hacia 1, 2, 3, 4, menos 9, es decir, se trasladó a este punto el vértice, ¿qué es lo que ocurrió entonces con la ecuación? No sé si lo recuerden, pero la ecuación entonces sería y igual a, como se trasladó 4 unidades a la derecha, entonces abrimos paréntesis y ponemos aquí x
Si se traslada a la derecha, no sé si lo recuerden, pero vamos a poner menos 4. ¿Por qué menos 4? Porque dentro del paréntesis, y aquí pongo el cuadrado, si se mueve a la derecha pongo negativo, si esta gráfica se hubiera movido hacia la izquierda, entonces aquí pondría positivo. Así que va a quedar x menos 4 al cuadrado porque se trasladó 4 unidades a la derecha. Y como se trasladó hacia abajo 9 unidades, entonces voy a poner menos 9. Recuerden que por fuera del paréntesis sí escribo menos si va hacia abajo y más si va hacia arriba. Por dentro del paréntesis es menos si va hacia la derecha y más si va hacia la izquierda. ¿Ok? Esta que está aquí es la ecuación en su forma vértice o estándar. ¿Por qué vértice? Porque lo que estamos considerando es H aquí y K acá. ¿Ok? Ahora, hay otra manera de hacerla. Si ustedes ya no recuerdan cómo se traslada una gráfica y qué tiene que ver eso con su ecuación, para mí es más fácil esta. Pero si no, entonces pueden recurrir a la memorización. La forma vértice o estándar es esta. Dice y igual a... ¿Sí se alcanza a ver esto de aquí? ¿Sí? Y igual a ax menos h más k. Esa es la forma general de la forma regular de la forma vértice o estándar. Entonces, si yo sustituyo todos estos valores, me quedaría y igual a. ¿Cuánto vale a? 1 por x menos h. X menos el valor de h, ¿dónde lo tengo? Aquí. 4 al cuadrado más el valor de k. El valor de k es menos 9. Entonces ya multiplicando los signos y el 1 me quedaría y igual a x menos 4 al cuadrado menos 9. Esto que acabo de obtener ahorita a través de esta fórmula es lo mismo que obtengo trasladando el vértice. ¿Ok? Recordando que esto que ocurrió aquí fue una traslación de la gráfica original. Entonces aquí tenemos ya la forma vértice o estándar, que es lo último que se les va a pedir en este tipo de análisis.